dar inicio. Bien, gracias por su compañía, gracias por estar presente en los eventos que realiza la unidad de posgrado. El día de hoy tenemos un tema bastante trascendental e importante para la investigación, no solamente para la elaboración de un proyecto de tesis, para una tesis propiamente dicha, sino para los artículos de investigación que hoy en día, ¿no?, son necesarios dentro de la formación universitaria del estudiante, en especial del doctorado. Desde luego, el día de hoy nos acompaña la licenciada Sandra del Rocío Núñez Guamán. Ella es licenciada en Bibliotecología y en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de archivo por la Escuela Nacional de Archivistas, es bachiller en contabilidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal, responsable de la Biblioteca Especializada de la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Expositora también de diversos temas e importantes como el que nos reúne el día de hoy. Invitamos a la licenciada Sandra del Rocío Núñez Guamán a dar inicio a la conferencia. La invitamos. ¿Puede compartir ¿La pantalla? Así es. Ya, gracias por la presentación. Buenas noches a todos, autoridades, comunidad universitaria en general. Agradezco a la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de San Martín de Porres por la invitación. Está mi diapositiva. Un ratito, vamos a agrandarla. Bueno, sí, bueno, como ya me presentaron, soy la licenciada Sandra Núñez Guamán, bibliotecóloga de profesión, y en esta oportunidad voy a presentar el tema, las normas APA séptima edición aplicadas a la investigación científica. Sí me logran escuchar, ¿verdad? Pueden ver la pantalla. Efectivamente, lo escucho. Ya. Efectivamente. Entonces, gracias. Entonces, vamos a tocar los temas, a su vez, comprendidos de las citas y referencias bibliográficas en los diferentes documentos. Como ustedes saben, ¿no?, estamos en la era de la información, de la tecnología, entonces también han surgido formatos nuevos, soportes nuevos, como son las redes sociales, los formatos electrónicos, diversos materiales, ¿no?, que estamos viendo, no solamente libros impresos y revistas impresas. Entonces, voy a citar casos de cómo referenciar, bueno, en la parte de referencias y en las citas también, cómo poder nombrar las fuentes de los diferentes textos que queremos citar directamente o parafraseo, y todo ello que lo vamos a ver a continuación. Bueno, voy a empezar con una definición, un poco de historia de las normas APA séptima edición, las normas APA en general. Las normas APA tienen su origen en el año 1939 a través de un grupo de psicólogos, antropólogos, administradores de negocios de Estados Unidos de Norteamérica que acuerdan establecer un conjunto de estándares o reglas para ayudar a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el objetivo de facilitar la comprensión de lectura. Las APA, ¿no?, algunos desconocen qué significa, son las siglas justamente de este grupo de personas, de profesionales, que es American Psychological Association. Eso quiere decir APA. La séptima edición, que es la última versión, la que vamos a ver ahora, es publicada en octubre de 2019, siendo la edición, como bien dice, ¿no?, la más reciente, adoptada por varias instituciones educativas en el mundo, sobre todo la parte de las letras, de las ciencias sociales, también las ciencias administrativas, porque hay otros formatos como Vancouver y otros formatos que ya van a otro tipo de campos de conocimiento más especializados. Pero es muy popular
y se está aplicando bastante ahora último, las normas APA séptima edición. Entonces pasamos. Acá nos dice qué elementos abarca las normas APA. En general abarca los márgenes y formato del documento, la parte de la forma, como vemos, ¿no? Cómo vamos a dar un margen, un formato a los distintos materiales que tenemos. También toca la puntuación y abreviaciones, que vamos a ver una hoja de abreviaturas que maneja las normas APA. ¿Por qué? Porque no vamos a poner abreviaturas distintas para citar ciertas palabras, porque la norma justamente lo indica la palabra norma, tenemos que normalizar, uniformizar justamente eso, las abreviaturas también. Entonces la norma APA séptima edición sugiere también un grupo de abreviaturas que tenemos que emplear en nuestros textos, en nuestras citas, en nuestras referencias. Por ello también ve las abreviaciones o abreviaturas. Los tamaños de letra, ahora se ha ampliado en la séptima edición, la parte de las letras, antes solo era un tipo de letra específico, ahora tenemos un conjunto mayoritario de letras, el New Roman 12 es el más común, ¿no? Tipo 12, tamaño, y todo ello, y así podemos emplearlo, lo que requiere también un poco de nuestro criterio como universidad. Cada universidad, o de repente en el país, no sé, bueno, en la universidad que estemos, adopta ciertos criterios, ciertas reglas políticas, entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos adecuándonos a las normas APA. No quiere decir tampoco que expresemos así todos los tipos de letras, sino de repente determinamos uno solo para uniformizar dentro de nuestra universidad la presentación de nuestros trabajos académicos, de nuestras tesis. Construcción de tablas y figuras también lo vamos a ver así de una forma rápida, aunque más nos vamos a abocar a la citación y referencias, como justamente es el último punto que está acá nombrado. Acá vamos a ver las diferencias entre la sexta edición, que ya dejó la vigencia, y la séptima edición que estamos tocando nosotros ahorita. Hay como 5 o 6 capítulos que ya hemos variado en relación a la séptima edición y la sexta edición. Por ejemplo, la ubicación geográfica editorial ya no es necesaria. Antes poníamos Madrid, Lima, ¿no? Generalmente se citaba las ciudades, y ahora ya de frente ponemos la editorial. En el caso siempre bueno, este es el caso de un libro impreso. Entonces, ese sería un cambio que se ha hecho en relación a la ubicación geográfica, que ya no la tocamos. Esto en referencias específicamente. Ahora vemos, por ejemplo, en referencias también, que ya no es necesario agregar recuperado de. Antes en la sexta edición se agregaba recuperado de en los sitios web cuando nombramos las URL o direcciones electrónicas. Ahora ya no es necesario. En la séptima edición directamente va el link o la URL o dirección electrónica, y ya no es necesario poner esa palabra recuperado de. Ese es otro cambio que se ha dado en relación a la séptima edición, en las referencias. Los libros electrónicos ya no requieren que enumere el tipo de libro electrónico. Por ejemplo, acá estaba la versión Kindle, y recuperado de también está. Bueno, este es en la séptima edición. En la séptima edición va directamente el URL, ya no va de qué nos estamos tratando, del libro electrónico o recuperado de, como lo vimos en la anterior. Esa sería otra también diferencia, otro cambio que ha habido en relación a la séptima edición. Y en cuanto a los DOI de las revistas, que el DOI es un identificador electrónico que identifica el sitio web de las revistas electrónicas sobre todo, y de las publicaciones periódicas en general, vemos que tampoco ya no necesita poner las siglas DOI, sino directamente ya va, porque dentro de la URL ya está el DOI, como propiamente dicho, las siglas en minúsculas. Entonces ya no es necesario redundar para aplicar las DOI de nuevo. Eso sí ha salido en la sexta edición, se ponía, pero en la séptima ya no.
Acá vemos la parte de cuando necesitamos incluir hasta 20 autores en una cita de lista de referencias. Antes, el hacer esa edición lo omitíamos con puntos suspensivos. Ahora podemos tener un poco más de amplitud. Hasta 20 autores en una cita de lista de referencias. Podemos poner más autores. Y ya los nombramos más. Y lo resaltante también es el et al, que ya no tenemos que nombrar hasta 3 autores, sino nombramos uno y ya cuando son de 3 a más autores, ya ponemos et al. Esto ya no es en referencias, esto ya es en citas. Hay que también diferenciar o tener clara lo que es citas y lo que es referencias. Ahorita lo vamos a ver. Esto sí es en citas dentro del texto que ponemos et al. Pero en referencias sí se pone todos los autores, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? En citas es diferente. Ya lo acortamos con et al. Por el mismo formato del texto, del contenido que tenemos que nosotros presentar dentro de la tesis, dentro del trabajo de investigación. Ahora vemos lo que es la diferencia entre cita, referencia y bibliografía. Las citas son aquellas ideas que utilizamos dentro de un documento en forma textual o parafraseada. Vamos a ver que la textual es directa o es igual a todo el texto extraído. Y la parafraseada es más que nada una interpretación, un resumen de lo que nosotros hacemos para citar un texto. Igual tenemos que citar la fuente, ya lo vamos a ver más adelante. Las referencias constituyen una lista de fuentes citadas en el texto que permite su identificación precisa con el fin de que el lector pueda localizarla para cerciorarse de información contenida. Se ubica después de todo el contenido del texto, en una hoja aparte que se titula referencias, en altas y bajas y con, ¿no? En altas y bajas y centrado, con negritas. Así van todas las referencias y siempre todo lo citado va a estar como entrada en las referencias. Hay una correspondencia entre cita y referencias. Entonces, en cambio en la bibliografía, uno puede revisar fuentes que le pueden servir para su investigación, pero no necesariamente están como citas. Entonces no pueden ir en las referencias. Pero sí es una bibliografía y también se puede poner ahí. Déjenme explicar, la bibliografía es textos que nosotros revisamos que también pueden tener las referencias, pero no necesariamente le hemos citado. Eso es la bibliografía. Ahora vamos a entrar a lo que es citas. Como hemos visto, son las ideas. Corresponden a las ideas que se toman de fuentes de información en una correcta atribución de los créditos de autoría. Hay dos formas de citar: la cita narrativa y la cita parentética. La cita narrativa tiene énfasis en el autor y la fecha se pone entre paréntesis. Implica el uso de frases de citación. Las frases de citación, como lo vamos a ver, por ejemplo, puede ser el autor tal o Rodríguez, entre paréntesis 2020, cierra paréntesis, sostiene que, puede ser abarca que, enfatiza que. Esas son las frases de citación. La cita narrativa se agencia de esas frases de citación. En cambio, en la cita parentética va directamente la idea o el texto del autor. Por ello, hace más énfasis en el texto y no incluye frases de citación. Simplemente la fuente, ya sea el apellido del autor, el año de publicación y la página, de repente en muchos casos, va entre paréntesis. De ahí su nombre, que dice cita parentética. Todo va entre paréntesis, entre comas. Esa es la diferencia entre cita narrativa y cita parentética. A su vez, las citas se dividen en tipos. Como lo vemos en el gráfico, tipos de cita está la textual y está el parafraseo. En la textual tenemos la corta y la larga. Ahorita vamos a ver que la cita textual corresponde, o cita directa, corresponde a la extracción de fragmentos de una fuente externa.
o sea, de una fuente, de un material, de un documento. La cita corta corresponde a cuando la cita tiene menos de 40 palabras. Se escribe de frente en el texto entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de las comillas y se cierra la cita. La cita larga es cuando las citas tienen más de 40 palabras y se escriben fuera del texto con sangría y sin comillas y sin cursiva. Al final del bloque de citas se cita la fuente de consulta, el autor y año de publicación y el número de páginas o párrafos en un paréntesis después del signo de puntuación final. Ejemplo de citas cortas. Por ejemplo, la cita corta narrativa, menos de 40 palabras, está ahí, ¿no? Gen, entre paréntesis, 2019, cierra paréntesis, sostiene que, ¿no? Es el texto, la ingeniería, cierra comillas, y entre paréntesis está la P punto, página 30, cierra paréntesis, punto. En la parentética, en la narrativa vemos que está la frase de citación sostiene que, y en parentética va de frente lo que es la idea igual, pero entre paréntesis, cerrando las comillas antes, va el autor, el apellido del autor, el 2019 y la paginación, P.30. Esa es la parentética. Y en el ejemplo de citas largas, también hay cita larga narrativa, que se basa en el autor, es un poco más extenso. El texto citado va a otro nivel, en otro párrafo separado, diferenciándolo, va a 1 pulgada, 2.54 centímetros para adentro. Bueno, acá no hay tanto ese margen, pero por fines didácticos lo hemos puesto así. Y la paginación va al final y va sin comillas, aparte del texto normal. Está basada en el autor, justamente la frase de citaciones afirma, Kaku es el autor, ¿no? En paréntesis el año de publicación y toda la cita aparte. Esta es basada en el autor y larga parentética basada en el contenido, que de la misma forma va, pero ya no tiene, ¿no? La frase de citación, el autor va al final, entre paréntesis, con el año de publicación y la paginación. Y también va diferenciada del texto normal, basada en el contenido. Ahora estamos viendo el parafraseo, como ya les dije, es una interpretación, un resumen con las propias palabras. Hay diversas técnicas de parafraseo, la voz activa, la voz pasiva, el cambio de las palabras. El parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica la reelaboración de la información. El que parafraseamos no quiere decir tampoco que lo asumamos como que somos nosotros. Igual hay que citar la fuente, ojo, hay que citar la fuente igual. Pero vamos a ver cómo citamos la fuente, ¿no? El autor, el año de publicación. Y bueno, la paginación no es tan necesaria porque la paginación no nos va a remitir al texto que nosotros original, porque le hemos como que le hemos puesto un poco de nosotros. Entonces solo es el apellido del autor y el año de publicación. Como vemos, en este caso es el parafraseo narrativo, el autor plantea y ¿no? Todas las ideas ahí del autor, pero en nuestras propias palabras. Y el parafraseo parentético que casi al final está el autor, en este caso son dos autores, y cómo está el año de publicación. Y así va. No está entre comillas, no está porque no son ideas directas del autor, sino nuestras propias palabras. Acá vemos un cuadro resumen de ejemplo de citas. Por ejemplo, cuando se cita un autor, en las citas narrativas, por ejemplo, Rivera, entre paréntesis 2019, la cita parentética, todo entre paréntesis, ¿no? Tienen diferente ubicación, esta va al inicio y Rivera va al final del texto que hemos citado. La cita de dos autores, ¿no? Se enlaza con la Y, la Y, en el caso de parentética va entre paréntesis. En el caso de autores ingleses, también va un símbolo que es el ampersand,
que está en nuestro teclado. En mi teclado está arriba del número 6. Es cuando son publicaciones inglesas, ¿no? De habla inglesa. Y cuando son citas de 3 o más de 3 autores, como habíamos visto en los cambios, que es et al, solo ponemos el primer autor, y la cita parentética va todo entre paréntesis. Citas de autores institucionales con abreviaturas, la primera cita, ponemos todo, en este caso el APA, ponemos todo desarrollado el nombre, entre paréntesis las siglas y el año para poder en la segunda cita ya abreviarlo. Solo poner la abreviatura, ¿no? O las siglas de esta organización, de esta empresa, de esta institución. Igual en la cita parentética tenemos que poner entre paréntesis con corchetes para diferenciar las siglas nada más. Y así lo ponemos. Citas de autores institucionales sin abreviaturas. Tenemos lo que es el Congreso de la República como ejemplo, entre paréntesis 2018, y el Congreso de la República todo entre paréntesis, 2018 en cita paréntesis. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando queremos citar un listado, también tenemos que es extraído, ¿no? Que es extraído de un texto que tiene autor. Podemos poner al final de la última línea, con un punto antes, el apellido del autor, coma, el año de publicación. Si el ítem es extenso, se recomienda poner un punto final del paréntesis, y ahí vemos, ¿no? Igual todo tiene que estar citado, el autor, el año de publicación y en la paginación también es importante. Solo en el parafraseo no se pone paginación, pero en las citas directas, corta, larga, si se pone la paginación es muy importante. Cita de un trabajo de autores con el mismo apellido. Acá hay que diferenciar siempre que son diferentes autores, entonces nos agenciamos de la primera letra de su nombre para diferenciarlos, ¿no? Como vemos en el ejemplo, son muchos autores que han contribuido significativamente a la difusión de la lectura. Está B.Lee, 2004, ¿no? Diferentes años también, S.Lee, T.Lee. Y en el caso, o en otro caso, R.M. Lizano y J. Lizano. Así se diferencian por la primera letra de su nombre. Citación de múltiples trabajos dentro del mismo paréntesis. Cuando queremos citar una idea y son varios trabajos, entonces podemos poner cada uno con su año de publicación y los autores. Así van ordenados, de repente alfabéticamente, ¿no? Como vemos la C, la F, así por alfabéticamente. Y para una cita narrativa no es necesario que ordene las fuentes alfabéticamente, esta es narrativa, porque la anterior era parentética, y así pueden ir tal cual aparece, ¿no? Coincide en que los unimos las ideas. Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Acá es donde usamos las letras del alfabeto para diferenciarlas. Tienen su mismo autor, la misma fecha, pero son diferentes publicaciones, entonces tienen que diferenciarse de alguna forma. Entonces, la norma dice que pongamos A, B, C, conforme vayamos, ¿no? Viendo diferentes publicaciones. Y la cita de cita. Es muy importante recalcar que esta cita de cita es el último recurso que tengamos, porque generalmente es una fuente secundaria. Nosotros siempre tenemos que agenciarnos de fuentes primarias, de ver el documento y citarlo directamente, pero la cita de cita es cuando ya no encontramos el documento y lo encontramos en otro documento, entonces ahí hacemos cita de cita. Y así lo ponemos. Cuando es entre paréntesis, tenemos que poner la frase cómo se citó. Por ejemplo, Ayala 1983, que es la cita, ¿no?, más antigua, y cómo se citó en Sánchez 2009, que es la cita más reciente. Y la cita narrativa es de la misma, casi de la misma forma, solo que va el autor más antiguo aparte, afuera del paréntesis,
y 1983, ¿no? Que su idea afirma que no todas las estrellas brillan hoy, brillarán mañana. Ese es el formato, la estructura de citas entre paréntesis y de cita narrativa, o parentética, ¿no? Cita parentética o cita narrativa. Acá tenemos lo que les mencioné, las abreviaturas más utilizadas en el APA 7, lo que es capítulo, ¿no? Se abrevia de esa manera, edición, edición revisada, editor, editores, traductor, sin fecha, ese punto F cuando no encontramos el año. Siempre tenemos que agotar todas las fuentes, todas las posibilidades para encontrar el año, pero en el caso que ya no lo encontremos, ponemos ese punto F punto, que es sin fecha. Las páginas, a veces pensamos que es como abreviamos PAG, ¿no? PAG, pero no, se abrevia con P punto. Y el rango de páginas, de repente de un artículo de revista, ejemplo más común, es PP punto. Volumen, ¿no? VOL, punto, número, ¿no? Parte, suplemento, y así. Son las abreviaturas más utilizadas en APA 7. Y ahora pasamos a lo que es referencias bibliográficas. Si bien es cierto, la cita corresponde básicamente a 3 elementos: al apellido del autor, al año de publicación y la paginación. En los casos de citas directas, las referencias bibliográficas abarcan más datos, ya vamos a ver en las estructuras, abarcan el apellido del autor, abarcan el año de publicación, abarcan también la editorial, en el caso de impresos. Como vamos a ver, tiene 4 elementos, el título, 4 elementos básicos que, si es posible, tenemos que respetar y que debemos incluir siempre en las referencias bibliográficas. Y también va a tener casos o datos comunes de acuerdo al tipo de soporte o tipo de material que vamos a ver. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría, igual que las citas, y la localización y confirmación de la información en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que sustentaron su trabajo. Acá vemos un ejemplo, referencias, como les mencioné, en altas y bajas, en el centro y con negrita. Ahí van alfabéticamente y con una sangría también francesa. Esta sangría es de 1 punto, bueno, es la mitad de una pulgada. También tiene, ¿no? Tiene su medición, da para adentro y van alfabéticamente los apellidos de autores. Y si no hay apellidos de autores, en el caso que no tuviera autor, va el título igual alfabéticamente en el lugar del autor. Elementos de una referencia. Como les mencioné, son 4 elementos. Ahí está. Elementos básicos: el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para recuperación. Lo ven. El ejemplo de un libro impreso, por ejemplo, información del autor. En este caso son dos autores, Artola, que se diferencian por inicial de su nombre, entre paréntesis 2005, paréntesis punto, croquis de un tatami, entre cursivas, va el título, y el Camarote Ediciones, va la editorial. Ya no va la ciudad como antes se daba, por lo que hemos visto, ¿no? De los cambios de la sexta y la séptima edición. Acá vemos también lo mismo, los 4 elementos y la pregunta. Por ejemplo, el autor responde la pregunta: ¿quién es el responsable de la obra? La fecha, cuándo se publicó, el título, cómo se llama la obra, y la fuente donde se puede localizar. Esta fuente puede variar entre la editorial cuando es materiales impresos, y cuando son materiales electrónicos ya va la URL o la dirección electrónica o el link. Acá vemos los ejemplos. Ejemplo, es el autor Flick, punto, entre paréntesis 2015, punto, el diseño de investigación cualitativa, entre cursivas, punto, y ediciones Morates de punto L, fuente o editorial, en este caso. Acá vemos también el número de autores en las referencias.
Cuando es un autor, se incluye el apellido del autor seguido del inicial del nombre. En este caso, en el ejemplo, López Gómez es un apellido compuesto, entonces va con un guión. 2 a 20 autores, ¿no? Se pone el último elemento, se une con i en español o con aspersa en las fuentes de inglés u otros idiomas, y así van cuando son más de un autor, 2 a más autores, a 20 autores, perdón, y más de 20 autores ya se llega a los primeros 19 y se omiten los siguientes con el uso de 3 puntos hasta llegar al mismo, al último autor. Y sin autor se inicia con el título de la obra, como ya hemos dicho. Acá está la estructura de libros impresos, ya sea el autor o el editor con el año de publicación, el título del libro entre cursivas, la edición si es que la tenemos y la editorial o casa editorial. De ahí vemos ejemplos, ¿no? Cámara Peruana de la Construcción, la forma para una mejor ciudad, Capeco, ¿no? El título está entre cursivas. Vemos otro ejemplo, Chiavenato, ¿no? Que es una obra de administración muy conocida. Introducción a Teoría General de la Administración. Vemos que hay una edición, octava edición, y McGraw-Hill. Y ahí vemos, ¿no? El ejemplo de libros impresos. Y así vemos libros digitales, ya no hay editorial, en vez de editorial hay el URL. Y esa es la estructura. Es el ejemplo de Pola, acción de la calidad. Capítulo del libro impreso. Es lo mismo, pero va tanto el título del capítulo como la obra en general. La obra es la que va en cursiva, el título del capítulo va normal, en altas y bajas. Va también el rango, de qué página va el capítulo, y en la editorial. Publicaciones periódicas, artículo de revista impresa. Parecido al libro impreso, pero va también el número o el volumen, ¿no? Que hay en una revista, una publicación periódica, y el rango de páginas. Entonces, artículo de revista digital, de la misma forma, pero va el URL al final. O el DOI, ¿no? El DOI. Pero ya no con la palabrita DOI, sino de frente. Publicaciones periódicas, en caso de periódicos, va el día, es lo que diferencia el día, no solamente el año, y va la paginación, ¿no? Que es una paginación con letra mayúscula. Y bueno, el tiempo es el documento, ¿no? El diario, en sí, el título del diario que va entre cursivas. Periódicos digitales de la misma forma, la New York Times, y va la URL ahí mismo. Tesis y monografías, lo que es tesis impresas, va el autor, el año de publicación, el título de la tesis, si es tesis de grado, doctorado, de maestría y la universidad, para rescatar esos. Justamente tenemos un ejemplo en la Universidad de San Martín de Porres, una tesis de grado, tesis digitales o en bases de datos, ¿no? Va el URL como principal característica, simposios, congresos y conferencias, de qué fecha se realizó, si es una fecha normal esa fecha, todos los datos que podamos rescatar para evidenciar, ¿no? Que estamos tomando el contenido de este documento. Referencias jurídicas, ahí nombre un poco, el nombre de la ley, fecha de promulgación, normas legales, el diario oficial, entidad que promulga la ley, nombre de la ley, fecha de promulgación. En el caso de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Se promulgó el 29 de diciembre de 1993. Debemos citarlo, el artículo, ¿qué artículo deseamos citar? Lo mismo el expediente, resolución. Acá están las páginas web o blog. Igual el autor, la fecha,
el título y la URL. Siempre los 4 elementos generalmente. Y acá tenemos otro, película, cinta cinematográfica, bueno, es otro tipo de recurso, serie de televisión, videos, seminario de web grabado. Si ustedes se fijan, van a tener los 4 elementos con algunas características propias del material. El podcast, que está también muy difundido, ¿no? Que es un audio en red, en línea, del podcast. El tweet de Twitter, ¿no? Su usuario para Twitter, su título o descripción de contenido con un máximo de 20 palabras, el nombre del sitio, URL, el Facebook, Instagram, ¿no? Todos esos formatos electrónicos. Acá tenemos unas referencias. Una doctora me dijo, ¿cómo se referencia a patentes? También para patentes, igual, ¿no? El nombre del autor o del inventor, el título de la patente, el posible su código, en este caso, institución que es Indecopy, la oficina de marcas, que marca es Dirección de Innovación y Nuevas Tecnologías, y por último su URL, que tenemos electrónico. Bueno, con eso culminamos lo que es citas y referencias. En una forma sencilla, poco a poco ustedes se van a adentrar a citar los diferentes materiales. A veces al principio no se encuentran algunas veces, ¿no? Los elementos, pero hay que tratar de buscar en la página web, en internet, ahora que tenemos tantos recursos. Y si no, por ejemplo, en el caso del año, como les dije, ponemos ese punto F después de haber agotado todo lo que hemos buscado, ¿no? Los datos. Pero no caer en el facilismo de solo poner pocos datos, sino tratar de ubicar todos los datos que podamos, sobre todo en las referencias, ¿no? Que nos piden más datos. Acá pasamos al capítulo de tablas, cuando queremos dentro de nuestro contenido mencionar las tablas. Por ejemplo, las tablas se mencionan como tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. No se antecede número 1, número 2. No, de frente es tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y en el orden que aparece en la investigación. Así nos dice la norma. Bueno, yo he resumido el texto de tablas, ¿no? En lo que es la norma APA, para citarles algunas cosas, algunas directrices que dice la norma. Por ejemplo, escribir el título con interlineado doble y debajo del número de la tabla. Un título tiene que ser breve, tiene que ser descriptivo, no vamos a ampliar, no vamos a explayarnos en el título, solamente lo que representa la tabla. El cuerpo de la tabla debe tener interlineado simple, 1,5 o doble, según lo que de repente nos dice nuestro asesor, ¿no? Ya determinará si es simple, si es 1,5 o si es doble. Centrar el texto en todo el texto de la tabla. También se puede alinear a la izquierda, como ustedes lo crean conveniente, como dicte las normas propias de la universidad. Detener abreviaturas y explicarlas en las notas de la tabla, explicaciones extras no es obligatorio. Si es que es necesario, lo explican. Para citar una tabla en el texto, primero se hace por su número. O sea, si ustedes se quieren referir a la tabla, ustedes tienen que decir, en la tabla 3 se dijo esto, en la tabla 1. No tienen que decir la tabla a continuación o por su número de página. De esa manera no se refiere a la tabla, sino por su número. Tabla 1, justamente lo hemos enumerado para indicar eso. Entonces, las notas se incluyen para describir el contenido de la figura, bueno, debe decir de la tabla, no son obligatorias, deben mantener el tamaño y tipo de fuente empleado en el documento, debe ir una referencia en las notas. Acá tenemos, por ejemplo, un libro, hemos extraído una imagen de un libro, de una página web, entonces tenemos que hacer su referencia a la vez en notas. Adaptada, tomada, y los apellidos del autor, el título de fuente, y esto a su vez, esta referencia pequeña que va en las notas, a su vez también va a ir en referencias, como que es un recurso que también hemos tomado dentro del contenido.
¿no? De esa forma. Casi la misma estructura de la referencia va a ir dentro del contenido y también en la referencia. Ahí está un gráfico, una tabla, un ejemplo de tabla, perdón, para no marearlos. Hasta componentes de una tabla, la etiqueta y el número de la tabla deben ir en negrita, tabla 1, ¿no? Como vemos, el título debe ser descriptivo, en este caso es cantidad de alumnos del curso estilo APA, está la nota, está la tablita ahí. Ahora vemos lo que es figuras. Todos los elementos visuales que no son tablas corresponden que son figuras, ¿no? Como las ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas. Ahí están los componentes de una figura. Está el número de figura, figura 1, figura 2, título, imagen, leyenda, si es que hay, y la nota, si es que tienen que referenciar también la figura. Las notas se incluyen para describir el contenido de la figura, no son obligatorias. Mantener el tamaño y tipo de fuente empleado en todo el documento. Debe ir una referencia en las notas, si es que es necesario, ¿no? Adaptada, tomado de adaptada quiere decir que ustedes lo han convertido a su propia necesidad dentro de su trabajo de investigación. Tomado de significa que igualmente lo han insertado y no han hecho ningún cambio. Elaboración propia. No es necesario colocar dos términos de elaboración propia porque cualquier información se asume en el APA lo que no tenga citas de autoría del propio autor. Así que algunos colocan la elaboración propia, bueno, en su criterio, pero la norma dice que no hay necesidad de colocar elaboración propia. Entonces, ahí tienen los componentes de una figura, ¿no? En este caso es la figura 18, el título, simbología empleada del modelo de entidad-relación, está la nota, ¿no? Que es una nota explicativa, está adaptado de gráfico, entidad de relación, es el título, de donde hemos extraído este gráfico, esta figura. Y bueno, esas son mis referencias, lo que he podido ver en todas las diapositivas, ¿no? Centro de Escritura Javeriano, las guías de las normas APA que está en línea. Ustedes también pueden, pueden ingresar a la dirección Universidad del Pacífico, que también tiene una guía de citación, y bueno, mi Universidad Nacional Federico Villarte. Ahí tienen las referencias para ver si pueden ampliar los conocimientos que he dado en estas diapositivas. Bueno, muchas gracias. La licenciada Sandra Núñez, mi correo. Agradezco su asistencia y participación. Un gusto estar con ustedes. Licenciada, entonces continuamos, ¿no? Con las interrogantes que tuvieran nuestros asistentes a la conferencia del día de hoy. Lo pueden realizar a través del chat. Esperamos sus interrogantes. A ver, nos escribe Fran, nos pregunta, previos saludos. Maestra, ¿dónde se puede descargar las normas APA? ¿De repente tiene alguna dirección electrónica, licenciada? Sí, sí, buena pregunta. Yo justamente en la parte de referencias, ahí he puesto todo lo que yo he revisado. Y claro, en internet hay bastantes páginas, sobre todo hay una de ORG, ¿no? Que es la oficial en español. Ahí puedes revisar todos los capítulos de las normas APA y las universidades, ¿no? Tanto como en Viso Pacífico, algunas universidades, cada uno tiene sus guías también, pero hay que ver también la parte de citas, tienen ejemplos un poco más desarrollados también de lo que he hecho yo, más específicos. Eso también sería bueno que revisen. Y también ver la parte también que como mencioné, ¿no? Que ellos de alguna forma la norma da
ciertas características, ciertas directrices, pero cada universidad asume su propia política para normar los trabajos de investigación. Entonces hay que tener un poco de cuidado de universidad a universidad, pero sí pueden guiarse de, como les digo, de los ejemplos, de algunos materiales que ellos dan, que sí son para todos, que son para las normas APA. En ese caso sí, pueden revisar mi material, de repente se lo facilito en las referencias como una aproximación para ver las fuentes que yo he revisado. Claro que sí. A ver, Dani Reyes nos dice, quisiera saber si puedo utilizar el Word referencias para APA. Ah, sí, sí es conveniente, te ayuda el Word referencias para APA, solo que en algunos casos tienes que acomodar, por ejemplo, creo que en casos de las citas narrativas, porque en cita parentética sí aparece automático, ¿no? El paréntesis y los 3 elementos. Pero en cita narrativa, cuando quieres adecuar el autor con la paginación al final, un poco que tienes que tú mismo editarlo. Te puede ayudar si para una medida de orden que tú manejes, ¿no? Así como también tenemos los gestores bibliográficos, ¿no? Que también son ayuda, pero sobre todo en cita narrativa tienes que adecuarlo al formato APA. Me parece que no lo hace todavía porque ustedes tienen que poner también lo suyo, ¿no? Para que esté de acuerdo a la norma. Pero sí pueden agenciarse de eso, también de los gestores bibliográficos, que los más conocidos son Mendeley y Zotero. También pueden ayudarse en cuanto a las citas, referencias. Bien, también nos escribe Alfonso Muñoz y nos dice, nos va a compartir su presentación. Desde luego usted está confirmado. Muchas gracias. Elsa Wong nos dice, buenas noches. Tengo entendido que para la cita poner la inicial del nombre ya no es necesario. ¿Es así? Por favor, su comentario. Ah, sí, sí tienes que ponerle inicial el nombre. Hasta lo que yo tengo entendido, sí. La estructura, como lo vine diciendo, es el apellido del autor. A veces el apellido es compuesto con guiones o de repente, de acuerdo al recurso, es bien conocido con los dos apellidos, ¿no? Es como también de acuerdo a la obra que estamos citando, ya se le ponen los dos apellidos. Pero se le pone la coma y siempre le pones en la inicial del nombre. No es solamente el apellido paterno. Esa es la estructura del APA que he venido revisando en la 7ª edición. Bien, Jorge Cardosa, bueno, solicita también compartir. Bueno, la respuesta es afirmativa. Nicolás Taipe nos dice, ¿a qué se debe que las universidades adoptan otras normas en cuanto a las citas? Es que, de acuerdo a las citas, yo creo que en general ellos aplican lo mismo. En citas no es tanto, porque en citas y en referencias casi todo es universal, a no ser algunos cambios que ellos quieran determinar. Pero más que nada la parte de la forma, del tamaño de página, del párrafo, los márgenes, eso más que nada es lo que ellos enfatizan más de acuerdo a las universidades, a la institución que se refiere. Pero en citas no mucho, a no ser que, bueno, ellos determinen, ¿no? Los correctores de estilo o los asesores, ¿no? Sugieren de repente de acuerdo a la universidad algo, pero yo lo veo más en cuanto a la forma. En citas y en referencias casi todos se norman por las normas APA porque es algo más estructurado. Bien, esta noche nos acompaña también el doctor Cristian Alberto John Castañeda. Doctor. Buenas noches, ¿me escuchan? Disculpen ustedes. Sí, sí, ¿Podría doctor. encender su pantalla? A ver, ¿puede dejar de compartir de repente la licenciada Sandra? Ah, ya, deja de A ver, compartir. Ahí acá.
Bueno, vamos avanzando. Miren, la unidad de posgrado y el Instituto de Investigación de nuestra facultad agradece sobremanera a la licenciada Sandra Núñez Guamán por su ponencia, que está enmarcada totalmente a nuestra satisfacción. Yo conozco a la señorita licenciada Sandra hace muchos años. Es una excelente profesional. Me gusta haberla visto crecer, ¿no? Y más que excelente profesional, es una excelente persona, que le gusta compartir sus conocimientos. Yo le agradezco de corazón. Ella me conoce y sabe que las palabras que le estoy dando para ella son de todo cariño. Muchas gracias, licenciada Sandra Gracias, doctor. Núñez, y seguro nos encontraremos en esta parte del camino. Muchas gracias por el apoyo a la Universidad de San Martín de Porres. Le agradecemos. Gracias, doctor. Gracias a todos, autoridades, comunidad universitaria, todos los que han asistido y participado acá en esta conferencia. Un gusto. No se olviden que el próximo sábado, 3 de junio, los invitamos también a asistir a la conferencia que trata de Concitec, el CTI, Vitae, Renacit y Orcit. Entonces, Invitamos a que prendan lo que sea su cámara para tomar una foto, José, a ver, para muy que bien, si quede. tuvieran la amabilidad de encender sus cámaras. ¿Listo? Entonces, a ver, José, Muy bien. puedes enmarcar algunas fotos para que podamos tener en nuestra galería de conferencias. A ver, 1, 2, 3. Bien, doctor Iván, sí, se han tomado las fotos Muchas gracias, José. correspondientes. Muchas gracias, Sandrita. Te Bueno, agradecemos. buenas Ok, noches. buenas noches. Nos Gracias. esperamos el próximo sábado. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por asistir. Buenas noches, doctor Iván. Buenas noches.